Bueno, como se ve en este problema, vamos a empezar. Dice, se tiene un cilindro provisto de un émbolo móvil de 5000 gramos y un área uniforme de 4,9 centímetros cuadrados que contiene un determinado gas ideal, la cual está rodeada con la presión atmosférica de 1 por 10 a las 5 pascales. Determinar iso A, la presión del gas ideal en kilopascales y atmósferas en el interior del cilindro. Inciso B, la masa en kilogramos de un bloque que se debe colocar por encima del émbolo móvil para que la altura del volumen inicial del cilindro disminuya hasta la mitad a temperatura constante. Inciso C, la fuerza N que se debe aplicar sobre el bloque que está por encima del émbolo del inciso anterior, hasta que la presión absoluta en el interior del cilindro resulte 500 kilopascales. La aceleración de la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado y una atmósfera es igual a 1013,25 pascales. Y desprecie el rozamiento en el movimiento y en el movimiento del émbolo. Ok, tengo el siguiente sistema. Entonces tengo un émbolo móvil que tiene una masa de 5 kilogramos. Vamos a sacar datos. Tengo una masa de 5000 gramos que es igual a 5 kilogramos. La masa del émbolo móvil. Una presión atmosférica de 100 kilopascales y un área de 4,9 centímetros cuadrados. Ahora, para solucionar, voy a tener una presión total igual a la presión atmosférica más la presión que ejerce el bloque. Entonces, esta presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza es igual al peso y el peso es igual a la masa por la gravedad. Reemplazando entonces en la ecuación 1, tengo la siguiente ecuación. De esta ecuación voy a reemplazar entonces presión atmosférica es de 100 kilopascales, que por 10 a la 3 va a ser pascales, más el peso del émbolo de 5 kilogramos por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, dividido entre el área de 4,9 centímetros cuadrados. Ahora voy a convertir un kilogramo metro sobre segundo cuadrado es igual a un newton. Y 100 centímetros elevado al cuadrado es igual a un metro cuadrado. Ahora me va a quedar un newton sobre metro cuadrado y un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. Y me da un resultado de 200 kilopascales. Ese me dice en el inciso A, una presión total de 200 kilopascales es la que me ha salido. Presión total gaseal que te pide en atmósferas y en kilopascales. Esto se puede convertir a atmósferas tranquilamente, pero vamos a pasar al inciso B, que te dice que en este recipiente, ¿no?, presión atmosférica se le va con una temperatura constante, se le introduce entonces un bloque M. ¿Para qué? Para que el volumen final sea la mitad del volumen inicial. En este caso, vamos a ver, como dice temperatura constante, entonces voy a aplicar la ley de Boyle. La ley de Boyle dice lo siguiente: presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, de la cual voy a despejar presión total 2. Despejando y reemplazando, tengo una presión total 2 de 400 kilopascales. Pero sabemos que la presión total 2 es igual a la presión atmosférica más la presión que ejerce el émbolo más la presión que ejerce la masa. Entonces tenemos la siguiente ecuación, de la cual vamos a despejar M. Despejo M
y me queda la siguiente ecuación. Tengo esta ecuación, reemplazo y me va a quedar todo esto, que estoy usando factores de conversión para que la respuesta me dé en kilogramos. ¿Okay? Meto masa, entonces me sale de 10 kilogramos. Para el inciso C, entonces, te dice que a este recipiente con una masa M, ¿no?, que había al inicio, se le está aplicando una fuerza N. Entonces, vamos a tener una presión al final de 500 kilopascales. Este está ejerciendo una presión de 500 kilopascales dentro del recipiente. Entonces, la ecuación del sistema va a ser la presión atmosférica más la presión que ejerce más la fuerza, que sería el peso del émbolo sobre el área, más el peso de la masa M por la gravedad sobre el área, más N sobre el área. N sería en este caso la fuerza que se aplica para que la presión total sea de 500 kilopascales. Entonces voy a despejar N. Esta ecuación me va a quedar lo siguiente. Y simplemente me va a quedar reemplazar. Reemplazando datos, tengo una presión total de 500 kilopascales menos la presión atmosférica de 100 kilopascales por el área de 4,9 que voy a convertir a metros cuadrados para que este se simplifique con newton sobre metro cuadrado. Y obviamente voy a restarlo por la masa, por la gravedad, menos la masa por la gravedad. Esta masa de 5 kilogramos es del émbolo y esta masa de 10 es la del M, del bloque M. Ok, entonces me sale una fuerza de 49 newtons. Bueno, el inciso 2 dice lo siguiente. Se mezclan tres gases N, P y Q. Si la fracción molar de N es 0,4, si se extrae totalmente el gas N, la fracción molar de P en la mezcla que queda es 0,6. Inciso A, si la presión parcial de Q en la mezcla que queda es una atmósfera, ¿cuál es la presión parcial del gas N en la mezcla inicial? Inciso B, si se incrementa el número de moles de gas de Q hasta lograr que la presión de este gas sea el triple que su presión inicial. Determina el porcentaje volumétrico de cada gas. Entonces a un inicio tengo una fracción molar de N que es de 0,4, ¿no?, y el resto va a ser 0,6 de P y de Q, sumando la fracción molar. Y al final voy a tener una fracción molar de P de 0,6. Entonces al inicio tengo N, P y Q y al final tengo solamente P y Q porque se está extrayendo N. Entonces X de Q va a ser 0,4 el resto y una presión de Q que me da de una atmósfera. Y te pide la presión N, la presión parcial de N al inicio. Bueno, usamos la fracción molar para el compuesto Q al final. Usando esto, entonces tengo una fracción molar es igual a presión parcial de Q sobre presión total. Presión final sería en este caso, vamos a despejar la presión final. La presión final es igual a la presión parcial de Q sobre fracción molar de Q, que en este caso me da una atmósfera dividido entre 0,4 es igual a 2,5 atmósferas, la presión final de Q. No, la presión final en el recipiente. ¿Okay? Ya, pero la presión final en este caso se considera constante, la temperatura y el volumen, hacemos un balance de moles y reemplazamos con la ecuación de estado. Queda. Este es un balance de moles. Un balance de moles, número de moles finales es igual al número de moles iniciales menos el número de moles de nitrógeno. Pero no está variando el volumen
ni la temperatura. En este caso entonces podemos simplificar y me queda la siguiente ecuación. Presión final es igual a presión inicial menos la presión N. Usamos la fracción molar para el compuesto N al inicio. Entonces, fracción molar N es presión parcial N sobre presión inicial. Como tengo la presión inicial en la ecuación 1, voy a despejarlo y voy a reemplazarlo en 2. Me va a quedar la siguiente ecuación. De esta ecuación simplemente me falta la presión N que había al inicio, que despejando me queda de la siguiente manera. De esta ecuación tengo todo, tengo presión final, tengo fracción molar inicial de N, simplemente reemplazo y me va a dar una presión de N de 1,67 atmósferas. Bueno, para el inciso B entonces, inciso A te pedía la presión parcial de N, por si acaso, 1,67 atmósferas. Ok, para el inciso B entonces podemos hallar la presión inicial con la ecuación 1, ¿no? Presión inicial, presión final más presión N. Tengo una presión inicial de 4,17 atmósferas. Ahora, para resolver esto voy a considerar, vamos a considerar un número de moles iniciales de 100 moles. Y como se dice que se extrae todo N, entonces los moles finales que quedan van a ser 60, de los cuales el 60% es P y el 40% es Q. Lo que quiere decir que de los moles que quedan, 36 moles son de P y 24 moles de Q. Como los moles de P y Q no cambian al inicio, tenemos una fracción molar de P y Q que nos queda de la siguiente manera. Entonces, como tengo un número de moles de 36 moles, ¿no? Entre el total de 100 me va a quedar una fracción molar al inicio de 0,36 y en este caso de P y de Q de 0,24. ¿Ve? Con estos datos podemos calcular entonces la presión de Q que tenía al inicio. Vamos a calcular la presión de Q que había al inicio, despejando presión parcial de Q. Tenemos que es la presión parcial de Q por la presión inicial, ¿no? Entonces me va a dar la presión de Q al inicio, va a ser 1 atmósfera. Y vamos a calcular la presión de P que había en el inicio también. Presión de P, fracción molar de P por presión inicial. 0,36 por 417 me da 1,5 atmósferas. Bueno, el problema te dice que se incrementa la presión de Q el triple de su presión inicial. Entonces la presión de Q al final va a ser 3 veces la presión inicial, ¿ve? En Q. Este me va a dar una presión de Q de 3 atmósferas. Entonces la presión final es la presión de P más la presión de Q final más la presión N. Reemplazando datos me va a dar una presión de 6,17 atmósferas. Ahora calculamos las fracciones volumétricas. Como calculamos, dividimos la presión parcial sobre la presión total, presión final en este caso, por el 100%. 3 dividido entre 6,17 atmósferas por 100% es igual a 48,62%. Esa sería la fracción volumétrica, porcentaje volumétrico de Q. Porcentaje volumétrico de P, en el mismo caso, 1,5 porque esa es la presión parcial de P, dividido entre 6,17 atmósferas, que es la presión total. Y mismo caso para la fracción molar N. Y eso es lo que te pedía este problema. Veamos otro ejemplo. Dice, una mezcla gaseosa compuesta por 40 gramos, 40% en masa de anhídrido carbónico y el resto óxido nítrico. Se encuentra en un recipiente de 20 litros. Si se agrega un 60% en masa de la mezcla gaseosa, su temperatura incrementa en 20 grados centígrados y la presión final resultante es el doble de su valor inicial. Calcular, dice,
Inciso A, la presión final, no, la temperatura inicial de la mezcla gaseosa en grados centígrados. Inciso B, la masa inicial de la mezcla, considero una atmósfera de presión al inicio, ¿no? Tener una atmósfera de presión inicial. Bueno, no está bien escrito, pero eso es lo que dice. Bueno, tenemos entonces un recipiente con la mezcla. Se introduce al mismo recipiente, se introduce el 60% de la mezcla. Tengo un volumen de 20 litros. Entonces al inicio tengo una presión inicial de una atmósfera, un porcentaje en masa de dióxido de carbono del 40% y un porcentaje del resto que es 60% de óxido nítrico. Te piden la temperatura inicial y la masa inicial. Entonces al final voy a tener una presión que va a incrementar el doble. Entonces vamos a multiplicar 2 veces la presión inicial y una temperatura final que incrementa en 20 grados centígrados a la temperatura inicial. Para la solución entonces tenemos la masa final, sería en este caso la masa inicial más el 60% de la masa inicial. Entonces la masa final va a quedar 1,6 por la masa inicial. Bueno, analizamos con la ecuación de estado al inicio y al final. Despejamos de la presión volumen es igual a nRT, N es igual a masa sobre peso molecular. Bueno, en el inicio entonces tenemos presión inicial, volumen que no cambia, el número de moles iniciales, RT. De esta ecuación entonces voy a despejar bueno, entonces al inicio tengo una presión inicial, volumen igual al número de moles iniciales, R por T inicial. De esto puedo despejar entonces, simplemente lo voy a dejar como presión inicial por volumen, que es constante, igual a masa inicial, peso molecular por R por T inicial. En el final tengo una presión final por volumen igual a masa final sobre peso molecular por R por temperatura final. Pero la presión final es igual a 2 veces la presión inicial. Eso lo vamos a llamar ecuación 4 y la temperatura final incrementa a la temperatura inicial. Eso vamos a llamar otra ecuación. Como nos dice, incremento la variación de temperatura en grados centígrados es igual a la variación en Kelvin. Entonces tengo una variación de 20 Kelvin. Ahora vamos a reemplazar 5, 4, 3, 2, 3, 5, 4 y 1 en 3. Tenemos lo siguiente, 2 por P inicial por volumen es igual a 1,6 por masa inicial dividido en peso molecular por R por variación de temperatura más temperatura inicial. Vamos a llamar ecuación 6. Ahora voy a dividir 6 entre la ecuación 2, que me queda lo siguiente. Simplificando esta ecuación, tengo 2 por temperatura inicial igual a 1,6 por variación de temperatura más la temperatura inicial. De esta ecuación puedo despejar temperatura inicial, que me queda lo siguiente, reemplazo los datos y me da 80 Kelvin. ¿Okay? Temperatura inicial, entonces, como te piden grados centígrados, los de estos 273 y me da un menos 193 grados centígrados. Y eso es lo que te pide el inciso A. Ahora, el inciso B dice, entonces, para hallar la masa necesitamos el peso molecular, usamos la siguiente ecuación. El peso molecular, esta ecuación nos relaciona fracciones másicas con el peso molecular. Entonces, simplemente vamos a despejar y reemplazar y nos da un peso molecular de 34,375 gramos mol. Despejamos entonces de 2. ¿No? Masa inicial es igual a P inicial volumen por M dividido entre RT inicial. Tenemos T inicial que es de 80 Kelvin. Entonces simplemente reemplazo una atmósfera por
20 litros por peso molecular, 34,275 dividido entre R por T inicial. Me da una masa inicial de 104,8 gramos. Ok. Para el ejercicio 4, entonces dice, un camión cisterna tiene una capacidad de transporte de 10.000 litros. Al mismo se introduce 250 libras de una mezcla gaseosa a la presión absoluta de 1,155 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La composición másica porcentual es la siguiente, entonces te da 40% de acetileno, 40% de etileno, 18% de gas carbónico y el resto un gas metcaptano de fórmula C2H2SH, que servirá para detectar si la mezcla empieza a fugar. Entonces te pide, inciso A, calcular la temperatura de mezcla en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Inciso B, la masa molar promedio de la mezcla. Inciso C, la presión parcial de cada uno de los componentes, considerar el transporte de la mezcla al nivel del mar. Entonces tenemos como datos volumen de 10.000 litros, una masa de 250 libras, una presión absoluta de 1,155 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Una composición másica entonces tenemos de 40% de acetileno, 40% de etileno, 18% de dióxido de carbono y 2% de mercaptano. Para la solución entonces hallamos el peso molecular promedio. El peso molecular promedio vamos a usar por la siguiente fórmula. Como usamos fracciones másicas, usamos esta fórmula. Entonces simplemente voy a reemplazar datos. 0,4, 26 peso molecular del acetileno, 28 peso molecular del etileno y 44 dióxido de carbono y del mercaptano 59. Y me da un peso molecular de 28,325 gramos mol. Ahora vamos a calcular entonces la temperatura, ¿no? Tenemos la ecuación de estado, presión, volumen es igual a M sobre peso molecular RT. Despejamos temperatura de la ecuación. Entonces vamos a reemplazar simplemente, bueno, no se nota muy bien, pero dice una presión de 1,155 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado por volumen de 10.000 litros por peso molecular de 29,325 gramos mol dividido entre la masa, que es 250 libras, y esto estoy convirtiendo a gramos, 453,6 gramos. Ahora no ha salido muy bien, pero voy a usar 0,082 atmósferas litros moles Kelvin en la constante R. Y ahora voy a convertir kilogramos fuerza a pascales. Kilogramos fuerza, entonces kilogramos fuerza, un kilogramo fuerza es 9,8 newtons. Un metro cuadrado es 100 centímetros elevado al cuadrado. Entonces un newton sobre metro cuadrado es un pascal. Pero 1,01325 pascales es una atmósfera. Entonces, simplificando, nos queda una temperatura de 35,23 Kelvin. Ahora vamos a convertir, como nos pide, en grados centígrados y en Fahrenheit. Simplemente convertimos 335,23 menos 273 me da una temperatura de menos 237,77 grados centígrados. En Fahrenheit tenemos lo siguiente. Estamos 35,23 menos 273 por 9 dividido entre 5. En este caso se sumaba más 32, pero me he equivocado en typearlo tal vez. Y me va a dar diferente temperatura. Ok, eso estaría un poco mal. Bueno, para hallar la presión parcial necesitamos convertir la fracción en masa a fracción en moles. Vamos a hacer de la siguiente manera. Fracción molar, entonces, es número de moles parciales sobre número de moles totales. Fracción parcial, entonces, número de moles parciales es masa parcial sobre peso molecular parcial, dividido entre la masa total sobre el peso molecular total.
me va a dar la siguiente relación: masa sobre masa parcial sobre masa total, por el peso molecular total dividido entre la masa, peso molecular parcial sería, ¿no? Pero la masa parcial sobre masa total es la fracción en masa. ¿Ok? Entonces tenemos esa relación y simplemente vamos a reemplazar para cada compuesto. Entonces tenemos para el acetileno que tenemos 0,4, era la fracción en masa, multiplicamos por el peso molecular total, dividimos entre el peso molecular del acetileno y me da una fracción molar de 0,451. El mismo caso vamos a hacer para el etileno, que me da una fracción molar de 0,419, y lo mismo para el dióxido de carbono, 0,12, y para el mercaptano me da 0,01. Ahora vamos a convertir la presión a atmósferas. Bueno, tenemos 1,155 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. Por un metro cuadrado es igual a 100 centímetros elevado al cuadrado. Un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal, y 1,01325 pascales es una atmósfera. Entonces la presión total que me da es de 1,117 atmósferas. Como tengo la presión total, entonces hallo simplemente las presiones parciales de la siguiente fórmula. Presión parcial es igual a fracción molar por la presión total. La fracción molar del acetileno es 0,419 o 451, y la presión total es de 1,117. Me da una presión parcial entonces del acetileno de 0,504 atmósferas. Y lo mismo para los siguientes compuestos. Me da una presión parcial de 0,468 atmósferas para el etileno, dióxido de carbono 0,134 atmósferas, y para el mercaptano de 0,011 atmósferas. Y eso sería todo